El magíster Álvaro Marchante está con nosotros, es un especialista en campañas políticas, está destacando en el tema tan sensible de las encuestas de la primera vuelta, y ahora en la segunda vuelta volvió a acercarse a los números en los que finalmente quedará la elección, la justa electoral. Álvaro, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Muy buenos días, Jimmy. Muchas gracias por la invitación. Enciende el micrófono. La gran pregunta hoy es esta. Antes de las mediciones digitales se decía que tenían un problema, que por ejemplo no llegaban a los sectores llamados no medibles, ¿no? Que no llegaban al campo, que no llegaban a los sectores, por ejemplo, de la sierra rural, de la costa rural, etcétera, y que por eso no eran tan confiables como las personales, ¿no? Como las frente a frente del encuestado. Sin embargo, los números arrojan otra cosa, que resulta que las encuestas, las tuyas, las de Comunicaliza, han tenido una particularidad, y es la aproximación a los números finales. ¿Qué marca la diferencia entre una encuesta digital y una personal, y una encuesta digital bien hecha de una mal hecha? Voy a empezar por el final, porque una encuesta tradicional bien hecha y una digital bien hecha no deberían por qué tener diferencias. De hecho, a lo largo de la campaña fuimos contrastando también con alguna encuestadora tradicional bien hecha que daban unos resultados muy similares, tanto en la primera como en la segunda vuelta. Ahora, luego ya entramos en otro tipo de conceptos, ya a lo mejor errores muestrales. Tú antes decías que hay espacios huecos. Solo por seguir utilizando ese concepto, cualquier encuesta va a tener espacios huecos, porque al final se trabaja bajo metodologías aleatorias. Entonces, la metodología aleatoria, en base también a la dispersión que tiene una encuestadora, de la capacidad de incluir, porque al final, cuanto mayor dispersión tienes en una encuesta tradicional, mayor va a ser también el costo. Imagínate si tienes que medir 24 provincias, o como se hacía antes, que solo se medía Quito y Guayaquil. La diferencia de costos puede llegar a ser abismal. Pero sí, siempre nos han dicho, bueno, pero la parroquia tal no tiene cobertura. Cuando con una encuesta digital puedes llegar a 220 o incluso a los 221 cantones en cada encuesta, tenemos una dispersión tan alta que espacios pequeños que no tengan cobertura realmente no tienen tanta incidencia. En algún momento, hablando con otro encuestador, decía, bueno, pero es que Ecuador no tiene casi cobertura telefónica. Bueno, el 87% de la población está incluida bajo la cobertura móvil, y luego además tenemos casi un 7-8% extra que está conectado a través de la red fija. Hablamos del Wi-Fi, ¿no?, que hay en los hogares, pero también la gente se mueve, no siempre está en su hogar, no siempre está en su lugar de trabajo donde puede tener internet. Hay muchos espacios públicos, especialmente en zonas rurales, donde la gente se congrega para tener también acceso a internet. Entonces estamos hablando de que mínimo estamos llegando al 87%, incluso hay ya algunas estimaciones que dicen que se puede llegar al 92% de la población. Eso es mucho más de lo que una encuestadora tradicional puede llegar, porque al final la limitación de mover personas a distintas provincias, cantones, parroquias, eleva mucho el costo. Entonces, claro, centrándonos solo en la parte metodológica, trabajando de una manera aleatoria, que haya espacios relativamente pequeños o poco poblados que no tengan cobertura, no debería causar ningún tipo de incidencia. Claro. ¿Y qué importancia tienen los llamados focus group en una encuesta? Bueno, estamos hablando de dos metodologías completamente distintas. La encuesta busca vamos a decir, es una investigación cuantitativa que busca sacar porcentajes, que busca sacar qué opina la gente sobre temas macro. Sin embargo, el focus group es una metodología cualitativa en el cual se reúne a un grupo de personas. También lo hacemos de manera digital y resulta mucho más efectivo. Ahora te contaré por qué. Pero simplemente es o juntar a 8 personas en una sala de Zoom, o juntar a 8 personas en una sala en cualquier sitio físico. Y aquí lo que vamos haciendo es sacar conceptos. Se plantean unas preguntas macro, la gente va interactuando entre ellos y se van sacando lo que llamamos el discurso social. Es una metodología cualitativa que te permite profundizar en el pensamiento de la ciudadanía. La encuesta te permite
ver de una manera global qué opina la ciudadanía. Ahora, cuando las hacemos digitales, los focus groups, tenemos la capacidad de incluir personas de distintas provincias, porque aquí hay una limitación bastante curiosa, y es que los focus groups se tienden a hacer a las 10 de la mañana en un hotel, pero obviamente se da una retribución a cambio. Pero el problema de las 10 de la mañana en un hotel implica que personas que trabajan o que estudian podrían no ir, salvo que la remuneración por ir compense a lo mejor incluso un día de vacaciones en el trabajo. Entonces, claro, cuando nosotros los hacemos digitales, tendemos a hacerlos en la tarde-noche, 6, 7 de la tarde, y esto pues nos permite llegar a incluir a personas de distintas provincias o ciudades. Al final, cuando tú convocas en Quito o en Guayaquil, te va a ser muy difícil traer personas de otras provincias, muy caro. Entonces, esto nos permite tener esa inclusión total del discurso, a lo mejor de la sierra, por otro lado de la costa, y a una hora donde cualquier persona que trabaje, estudie o tenga algún tipo de responsabilidad también pueda participar. Entonces, son metodologías distintas. Ya, a ver, todas las campañas, o al menos esta, tienen momentos de quiebre, por decirlo de alguna manera, algún suceso disruptivo que mueve el tablero. En la primera vuelta, ahí no hay discusión, fue el asesinato de Villavicencio. En la segunda vuelta, fueron los muñecos de cartón. Mira, voy a retroceder porque en la primera vuelta, cuando realmente empieza a moverse el tablero, a moverse las piezas del juego, no es solo tras el asesinato de Villavicencio. Realmente cuando muere Agustín Intriago, se empieza a crear la primera convulsión. Cuando muere Agustín Intriago, a los pocos días Jan Topic empieza a subir a un ritmo, prácticamente llega hasta el 20%, pasando desde del 5 al 20% en apenas 5 días, para que te hagas una idea. Sin embargo, cuando muere Villavicencio, Jan Topic solo sube 6-7 puntos más. Entonces, realmente lo que movió el tablero y lo que empieza este juego entre lo viejo y lo nuevo, porque al inicio se debatía todo entre el correísmo, un concepto ya viejo, Otto Schneeholzner, vicepresidente, ya era viejo conocido, Yacu Pérez, que estuvo a punto de pasar a segunda vuelta, era viejo conocido, y Fernando Villavicencio, que también era viejo conocido. Y fíjate que aquí es curioso, porque hasta el 26 de julio teníamos un doble empate en el penúltimo lugar, ¿no? Que estaban aquí todavía en este momento, tanto Daniel Noboa, que ahora fíjate que ha llegado a ser presidente, como Jan Topic, que estuvo muy cerca de, vamos a decir, durante algunos días estuvo muy cerca de pasar a segunda vuelta. Obviamente luego el tema de Fernando Villavicencio ya crea una convulsión mayor y quizás esto explique que en ese momento la gente estaba buscando algo nuevo confrontativo, y en el debate encontraron a Daniel Noboa. Pero en la segunda vuelta, esto es interesante de ver, porque desde la primera encuesta que hicimos hasta el resultado final, cada candidato varió 3 puntos de promedio. Desde el punto inicial hasta el final, solo se movieron literalmente 2,86 puntos. No hubo grandes elementos de trascendencia, pero sí hubo uno que, vamos a decir, fue el que más voto movió. Fue el debate. En este momento Luisa González venía decreciendo poco a poco, había pasado el 35 en voto directo, al 34, al 33, y en ese momento sube hasta el 36. Esa es la mayor subida. Ahora, también lo que vimos en los últimos días, nosotros medimos el día 13 y el día 14, aquí también lo que vimos es que hubo una activación final del correísmo que le sube 2 puntos. Y básicamente esto ya hace que se quedase en el resultado final. Nuestra última predicción era 52,4, 46,7. No, supongo que te llegó un documento en el que hablábamos de mínimos. Es este el porcentaje mínimo que teníamos, y que, bueno, básicamente era solo 0,4 puntos en comparación con el resultado. Entonces tuvimos 2 elementos. Tras el debate, Luisa González sube, con los cartones Daniel Noboa se recupera, pero sí que en las últimas, vamos a decir 36 horas, que es cuando empezamos a notar este decrecimiento, que muy probablemente se debió a campañas de desprestigio. Un decrecimiento de Noboa. De Noboa, efectivamente, sí. Interesante. Continuamos, Omar. Hola Álvaro, ¿cómo has estado? Felicitaciones Álvaro por tu trabajo, realmente. Ya te juro que no te vamos a joder más de aquí hasta las próximas elecciones. Ya sé que nos tienes bloqueado, yo sé que ya nos tienes bloqueado. No, yo lo sé. No lo sabes. No, oye Álvaro, bueno, mira, supongo que siempre se puede mejorar. ¿Te sientes realmente satisfecho con el trabajo que hizo Comunicaliza? Porque hay gente que dice, mira,
Comunicaliza te pintaba 7 de diferencia, pero terminó siendo 2 puntos sobre totales y 3.6 sobre válidos. O sea, si ahorita hacemos con los cálculos que tenemos ahorita, ¿no? Yo sé que eres la encuestadora que más cerca estuvo, pero sientes que aún con tu equipo de trabajo tienes que seguir perfeccionando metodología, porque ya ayer arrancó la otra campaña, por cierto, entonces ya estamos a la vuelta de la esquina de la otra campaña. Claro, a ver, lo que hay que decir es lo de siempre. No todo el mundo ha tenido acceso todo el tiempo a mis resultados. Entonces, vamos a decir, si una persona... me acuerdo en primera vuelta que me decían, bueno, pero el último resultado que publicó, creo que me decían a Novoa le daba el 3%. Bueno, claro, es que Novoa no tuvo su eclosión hasta ese punto. Hasta ese jueves, 10 días antes de la elección, que era público y que podías publicar los resultados de Comunicaliza, porque por ley. Efectivamente. Entonces, claro, cuando desagregamos los resultados del 13 y del 14, que quizás es algo que tampoco todo el mundo ha visto, claro, el día 13 teníamos un resultado de 54, el día 14 teníamos un resultado de 52. Entonces, yo entiendo que no todo el mundo ha tenido acceso a la globalidad de nuestros resultados, pero en cualquier caso todos nuestros clientes estaban claros que había un resultado, vamos a decir, estimado, con unos mínimos y con unos máximos, cuyos mínimos fueron realmente los que sucedieron prácticamente con un margen de error de 0,4. Claro, claro. Ahora, Álvaro, yo sé que es complicado, pero desde el punto de vista, tú estás de ese lado de la orilla, ¿qué podemos hacer para las próximas elecciones? Porque nuevamente, si bien ya no ha sido tan conflictivo el tema de las encuestas en esta ocasión como en años anteriores, en donde jugaban realmente papeles determinantes y a veces hasta vergonzosos. O sea, así como hubo como Comunicaliza, una empresa que estuvo bastante cerca, hubo otros que decían que eran 20 puntos, 17 puntos, 15 puntos, 13 puntos, 10 puntos, 9 puntos. Y eso también forma parte de esta campaña sucia, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué tipo de regulación se debe de tener? Ahí yo creo que ya debe ser más un rol del CNE. El CNE debe determinar también, en base al profesionalismo que cada empresa ha demostrado, si debe seguir en los pronósticos del año siguiente o si debe no ser calificada por, vamos a decir, intentar afectar al resultado final. Yo creo que quizás el CNE podría tomar un rol más activo y determinar si una encuestadora participa o no. Y obviamente, si no participa y publica resultados, ejercer las sanciones que le corresponden. Por ejemplo, fíjate que en el último día incluso vimos una encuesta que se publica en Perú sin ningún tipo de control, que decía un resultado prácticamente a la inversa. Entonces, yo sé que el CNE no puede ejercer este control fuera del país, pero sí al menos de lo que se produce dentro del país, tratar de tener este control más estricto, partiendo de la selección de quién participa. Y sanciones, porque al final creo que Álvaro, permiten a todo el mundo. Mira, yo es importante también. Yo entiendo que la falla es por 3 puntos, ¿no? O sea, hasta eso ya es un número medio raro, ¿no? Pero ya que le falles por 14 puntos, 15 puntos, 20 puntos, ya tú ya ves mala intención ahí, pues, ¿no? Efectivamente, vamos a decir, hay errores y errores. Si alguien decía que el uno o el otro ganaba por 20 puntos, creo que ahí sí pueden tomar partida. Claro. Y luego también es importante destacar algo que no ocurrió nunca en mi encuesta, fue el famoso empate técnico, que en algunas encuestadoras se mantuvo después de una reducción de 20 puntos, ¿no? Iban reduciendo 5 puntos la distancia, y luego durante 2 semanas se quedaron en empate técnico. Nosotros en ningún momento tuvimos empate técnico, vamos a decir, llegamos a tener distancias de hasta 4 puntos, pero más allá de eso no sé si en algún momento sobrevendieron, hubo, vamos a decir, esos huecos, porque algunas encuestadoras no medían la Amazonía ni las provincias más rurales de la sierra, pero al final la Amazonía representa cerca de un 6% del voto global del país. Fue una zona donde Daniel Noboa, por ejemplo, ganaba prácticamente 2-1 en varias provincias, solo en Orellana y en Sucumbíos se quedó un resultado distinto, pero luego también otras provincias de la sierra tenían esta particularidad, que Daniel Noboa tenía una votación muy superior. Vimos, por ejemplo, Chimborazo. Chimborazo es una provincia con el 4% de la población del país. No incluirla prácticamente era restarle 1,5 puntos al candidato que finalmente fue presidente. Entonces, esta selección muestral, que a veces, y comprensiblemente por ahorrar costos en una encuesta tradicional, no se incluyen, sí pudo tener severas afectaciones en las metodologías. Álvaro, buenos días, Noris Arroyave te saluda. Ya un poco entrando a interpretar
los datos que arrojan las encuestas y entendiendo que también se generaron focus grupo digital. No sabía eso, me parece súper interesante porque permite como unir estas dos formas de entender qué está pasando. Con estos resultados, ¿qué es realmente lo que quiere la ciudadanía y que está pidiendo en este momento? Entendiendo y analizando tu focus sobre todo. ¿Quiere el show mediático o qué fue lo que hizo que decidan su voto? No hicimos tantos focus groups, hicimos sobre todo en la transición de la primera a la segunda vuelta para comprender más en un sentido académico qué estaba ocurriendo. Aquí lo que veíamos es que ninguno de los dos candidatos era capaz de representar el principal tema que quería la gente, que era la seguridad. Cuando hacíamos los focus groups entre los electores del uno, de la otra o incluso de los indecisos, ahí se veía, por ejemplo, que extrañaban la propuesta de Jan Topic en materia de seguridad. No veían a ninguno capacitado, no lo veían... Solo destacaban lo de las barcazas, de Luisa González no destacaban prácticamente nada, salvo nada positivo. Entonces, claro, cuando llegamos a ese punto, pues sí era curioso ver que ninguno de los dos candidatos hablaba de seguridad prácticamente hasta la última semana de la campaña, cuando Noboa empieza con el Plan Fénix, Luisa también empieza con algo especialmente en el debate, pero no hubo continuidad, no hubo una estrategia de seguridad, no hubo un posicionamiento realmente del tema que cuando preguntamos a la gente cuál es el problema que más te afecta, pues el 43%, llegando a un pico de 52% tras la muerte de Villavicencio, te decía seguridad, ¿no? La inseguridad. El segundo problema sí fue más tratado, fue el empleo, pero claro, desagregando problemas económicos, que más o menos es el 40%, generación de empleo es el 20 más o menos, 22, entre 19 y 22. Sí que trataban el problema del empleo, pero la gente te decía en los focus, por ejemplo, cuando se hablaba de bonos, ¿de qué sirve que me den un bono para abrir un pequeño negocio si luego me va a llegar el vacunador y voy a tener que cerrar? Entonces la gente tenía un discurso muy coherente, mientras que no haya seguridad yo no podré emprender. O incluso también te decían, si a las empresas les vacunan, no van a contratar más. Entonces sí había un concepto muy relacionado de la inseguridad como causa de desempleo. Claro, pero no lo abordaron los candidatos de manera tan fuerte o directa. Y si no los abordaron, entonces, ¿cuál crees que fue el diferenciador que hizo que gane Daniel Noboa en estas elecciones? Daniel Noboa hizo una campaña centrada en el empleo, se mantuvo, creo que desde el inicio, en primera vuelta hasta el final, se mantuvo hablando del empleo. Entonces, siempre decíamos, él era como percibido como el candidato del empleo, al igual que Villavicencio era el candidato de la lucha contra la corrupción, Luisa González del correísmo. Vamos a decir que prácticamente todos los candidatos tenían un elemento diferenciador dentro de una materia. Obviamente, Jan Topic era la seguridad. Al inicio se le criticaba, pero tras que solo tuviera un tema. Pero luego, tras la muerte de Agustín Intriago, vimos que eso se convirtió en su elemento diferenciador y que empezó a crecer hasta estuvo segundo durante algún tiempo de la campaña. Se habla mucho de los cartones. Para mí, lo que yo he visto de los cartones es simplemente que le permitió contrarrestar, vamos a decir, el efecto del debate pro Luisa y la campaña de desprestigio que empezó desde ahí. Esto le permitió, vamos a decir, eliminar la reducción de votos y tener una pequeña crecida. O sea, ¿no crees que esa activación fue fundamental en la decisión de los votantes? Mira, esto le permitió sobre todo subir entre el voto joven. Luisa González había hecho una campaña muy dirigida a captar el votante joven. Daniel Noboa, al lanzarlo de los cartones, le permitió subir prácticamente en 4 días, subió 7 puntos entre los jóvenes, luego perdió algo de voto aquí entre los jóvenes, sobre todo vinculado a la campaña de desprestigio tan fuerte que también tenían esos días, pero sobre todo, efectivamente, tuvo ese efecto rebote que le permitió, tras el debate, no seguir cayendo. Álvaro, ¿cuánto influyó, según la información que tú tienes, en la presencia de la esposa de Daniel Noboa en la campaña de Daniel Noboa? O sea, realmente, ella tuvo un voto de ella, tal vez, que se lo endosó al esposo. Mira, es posible, habría que hacer un análisis quizás más profundo, pero lo que hemos visto es que su esposa, al inicio de la campaña, era quizás en algunos segmentos de la población más conocida que él. Entonces,
le permitió en primera vuelta incluirle en segmentos pues, femeninos, de edades medias, donde quizás, incluso de edades jóvenes, donde quizás él habría tenido una mayor dificultad de entrar. Esto se podría considerar como un elemento diferenciador de cara a la primera vuelta. De cara a la segunda simplemente era, podríamos llamarlo, contenido de calidad, que siempre ayuda, obviamente, en una campaña. Bueno, gracias a mi amigo Álvaro Marchante. Que tengas un buen día, mi querido Álvaro. Un abrazo. Ya no lo podemos, ya no lo vamos a Gracias por la ¿Unos cuantos meses? Ya no te vamos a molestar, Álvaro. Chao.